Un día después del femicidio en La Valleja, este miércoles un hombre arrojó desde un 7º piso a su expareja, quien falleció en el lugar. El hecho ocurrió en uno de los complejos de viviendas Euskal Herria, en Malvin Norte. Según datos del Ministerio del Interior, en estos primeros 3 meses del año ya hay 6 femicidios, y para ahondar en esta problemática recibimos en Nada que Perder a la trabajadora social e integrante de la Asociación Civil El Paso, Andrea Atuana. Andrea, buenos días y gracias por atendernos una vez más. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Andrea. Una vez más también, lamentablemente, para hablar de estos temas tan tristes que eso, ¿no? La violencia de género que tantas veces termina en feminicidios. En este caso hablamos de unas 24 horas de 2 casos. ¿Cómo analizás esta situación? Bueno, siempre nos genera una enorme conmoción, mucho dolor e impotencia. Cada vez que vemos un femicidio, son un caso, bueno, este último femicidio tengo entendido de que eran 2 muchachos muy jóvenes, de 20 y pocos años, y bueno, ahí tenemos que reflexionar, ¿no? Tenemos que reflexionar que estamos perdiendo mucho tiempo de poder trabajar en la transformación, de poder trabajar en la prevención, porque Uruguay ha avanzado mucho en lo que es la primera respuesta, la atención, la detección. Obviamente que falta mucho y que siguen habiendo muchas carencias, pero ha dejado quizás a un lado el trabajar con aquellas aspectos que hacen a la producción del problema. Yo pensaba, ¿no? Hoy estamos lamentando un femicidio de una chica de 25 años. Quizás si hace 10 años atrás ya hubiésemos empezado a trabajar con la educación sexual integral en las escuelas, en los liceos. Hace 10 años atrás esta chica tenía 15, ¿no? Y este muchacho tenía 15. Capaz que hubiéramos podido prevenir una situación así. Entonces, creo realmente que hoy es momento, no de seguir lamentándonos, sino de realmente dar un salto cualitativo a lo que el país está haciendo en materia de políticas de atención de la violencia basada en género. Te iba a consultar eso, porque a veces se piensa ya en el momento de este cúlmine tremendo, pero no se habla de políticas de prevención, y ustedes desde El Paso han realizado algunas campañas, algunas iniciativas. ¿Podés contarnos de eso? Sí, nosotros trabajamos hace ya 14 años, este año cumplimos 14 años, junto con la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la banda No Te Va a Gustar y la bancada bicameral femenina, en una campaña llamada Nunca Más a Mi Lado, de prevención de violencia en el noviazgo. También fuimos partícipes y parte del nacimiento de la campaña 50 días de reflexión sobre la violencia en las relaciones de noviazgo, que es una campaña interinstitucional que la hace las distintas instituciones gubernamentales. El problema con esas campañas que son muy buenas, realmente hacen un aporte, son un granito de arena, porque vos te acercás a los chiquilines que tienen 15, 14, 13 y les empezás a hablar de estos temas y empezás a desnaturalizar y a trabajar un montón de creencias, y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta en estos años es que los chiquilines tienen avidez, tienen ganas de escuchar, de preguntarse, de cuestionarse. Lo que pasa es que si eso no se hace como una política pública y que llegue a todos los gurises, es un granito de arena que no llega, digamos, a impactar suficientemente. Entonces, las campañas son muy buenas, las seguimos haciendo. Siempre hay que hablar con los chiquilines, y yo ahí quiero una lanza por un montón de docentes que están desperdigados por todo el país hablando de estos temas permanentemente con los chiquilines, pero no alcanza. Por eso decimos que es necesario hacer un salto cualitativo en las políticas de abordaje de la violencia basada en género, y allí hay que avanzar en diferentes frentes. Uno es la incorporación de este tema en la currícula, pero desde que los chiquilines ingresan. Porque, ¿qué pasa? Para que suceda un femicidio, para que se llegue a ese punto de violencia tan extrema, o un abuso sexual crónico, o una violación,
primero se tiene que establecer, o sea, existe una base de creencias, de mandatos, de cómo se establecen las relaciones de género y entre las personas, que son relaciones de desigualdad, de mucha discriminación, donde se naturaliza muchas posiciones entre varones y mujeres que tienden a eso, ¿no? Al ejercicio del poder, de la opresión, del control, la idea de que si sos mi novia sos mía y yo tengo el derecho de controlarte. Hoy, hablando con los chiquilines, la prueba de amor es darte las contraseñas del Facebook, darte la contraseña del celular, para que el otro pueda revisar y controlar y decirte a este sí, a esta no, puedes aceptarla. Entonces, hay que trabajar ahí. Si nosotros logramos transformar esas creencias, esas relaciones de género que son desiguales, que son discriminatorias, nosotros vamos a poder ir bajando estos índices de violencias tan extremas que lamentamos todo el tiempo. Ahora, hay que hablar del... Sí. No, Andrea, estamos hablando de lo que tiene que ver con los gurises, con los jóvenes, empezar desde temprana edad, ¿no?, a cambiar esta concepción, pero ¿qué pasa con las personas adultas, ¿no? Y en ese sentido, la directora de InMujeres, Mónica Xavier, dijo que necesitamos una respuesta integrada en pos de detectar las situaciones de violencia y trabajar no solo con las mujeres víctimas, sino también con los victimarios. Y en ese sentido, ¿cómo se puede bajar a tierra? ¿Cómo se puede hacer para justamente trabajar con estos hombres? Bueno, por eso te decía, ¿no? Una cosa es trabajar cuando la violencia ya está instalada, sí, y otra cosa es trabajar para la prevención. Entonces, trabajar con los chiquilines o también con los adultos y adultas en lo que es una masculinidad que no ejerza violencia, eso es muy importante. Ahora, una vez que tenemos un varón que ya está haciendo un ejercicio de violencia, ahí, bueno, a nivel internacional lo que sabemos es que los programas en donde abordan estas situaciones tienen un éxito relativo, porque para que vos puedas trabajar y puedas transformar tu conducta violenta, tenés que tener un reconocimiento de esa conducta y tenés que hacer un pedido de ayuda. Que en general las personas que ejercen violencia no hacen un pedido de ayuda, no hacen un reconocimiento y por el contrario justifican o muchas veces se victimizan, lo que pasa que ella me hizo tal cosa. Entonces, yo creo que hay que apostar, hay que hacerlo. Uruguay tiene que tener programas de atención a varones que ejercen violencia, pero sabemos que son programas de una eficacia relativa y que a su vez no sirve que las personas vayan obligadas, porque bueno, en muchos países, claro, como una pena alternativa o como una medida que se toma en los juzgados especializados, se les dice a los varones, bueno, señor, usted tiene que ir obligado, y el varón va obligado para que le quiten la medida o para que su compañera lo perdone. Pero eso no tiene sentido. Si no hay realmente un reconocimiento real y una empatía con el daño que se está generando y un cuestionamiento de por qué esa persona se considera en un lugar de superioridad, no hay programa que vaya a tener éxito. Entonces, quiero decir, hay que hacerlo, pero no podemos esperar que de ahí tengamos grandes cambios. Andrea, algo que coincide en estos dos lamentables episodios que tuvieron lugar esta semana es que en el caso de La Valleja su pareja se suicidó, mientras que en el caso de ayer intentó hacerlo también. ¿Qué lectura se puede hacer de esta característica de los agresores? Bueno, yo puedo hacer una lectura muy primaria porque me parece que nos falta investigación. Una de las cosas que nos pasa en Uruguay es que necesitamos profundizar, porque cuando uno habla con profesionales de la salud mental, hacemos intercambios sobre estos temas, es cierto lo que nos dicen, ¿no? Que no toda persona que ejerce violencia, incluso que ejerce niveles de violencia de alto riesgo, llega al femicidio y posteriormente al suicidio. Entonces, yo creo que hay un contenido que puede tener que ver con aquellos femicidas violentos que pueden tomar contacto con lo que hicieron en el momento y la culpa llevarlos al suicidio,
Y después sabemos que hay muchos otros que no contactan, ¿no? Con lo que hicieron, con el daño que provocaron. Entonces, a mí me parece que si bien la violencia tiene que ver con factores de orden sociopolítico, porque estamos hablando de relaciones de poder, sí, luego impacta en personas individuales que tienen sus características individuales y que aspectos psicológicos, psiquiátricos, que hacen la diferencia de que unos violentos terminen matando y otros no. Con esto no quiero decir que la violencia esté vinculada a una patología psiquiátrica, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que hay componentes que son más individuales que operan en que una situación termine de una manera o de otra. Y eso hay que estudiarlo, porque una cosa es acompañar a una víctima de violencia con un agresor que tiene determinadas características de impulsividad o de lo que fuere, incluso que utilice drogas o alcohol, cuando sabemos que esos elementos no producen la violencia, pero sí aumentan la posibilidad de una explosión violenta y de gran descontrol. Entonces tenemos que saber cuáles son esos elementos que llevan a la persona a un suicidio, a un femicidio y posterior suicidio, para poder valorar mejor las situaciones de riesgo. A propósito de lo que se puede hacer con víctimas de violencia de género, durante el periodo pasado en el que estuvo Mónica Botero al frente de InMujeres, se denunció que en muchos casos no dieron los cupos para los centros 24 horas. ¿Qué expectativas tienen con esta nueva dirección de Mónica Saavedra? Bueno, tenemos una enorme expectativa porque, bueno, sabemos que todo esto, digamos, todo el avance en las políticas de atención a las víctimas de violencia tuvo realmente una priorización desde los primeros gobiernos del Frente Amplio. Recuerdo cuando inició Carmen Beramendi su primer mandato, ¿no? como directora de InMujeres. Realmente hubo un compromiso y un avance. Y bueno, y hoy esperamos que ese compromiso y ese avance que se dio en aquellos 2000 y algo, hoy cobren, ¿no? También una nueva fuerza. Es cierto que en estos años anteriores hubieron muchos retrocesos, hubieron muchas situaciones de restricciones en cuanto a políticas, y que bueno, y que hemos visto que los servicios se han ido deteriorando. Pero también quiero decir que había ya un estancamiento antes de que ingresara el gobierno anterior. Había ya un estancamiento y había un colapso del sistema de respuesta. Porque cuando todo esto se inicia con la ley 17.514 del año 2002, que se empiezan a generar todo el sistema de respuesta en violencia, en ese entonces había 8.000 denuncias. Hoy tenemos 35.000. Pero hace unos 5 años teníamos 40.000. El sistema de respuestas no se amplió como para responder a ese aumento tremendo de cantidad de denuncias. Entonces, bueno, creo que el desafío es muy grande de todo lo que se tiene que fortalecer. Bueno, esto se da justamente en un contexto durante, como tú decías, ¿no? En el quinquenio pasado, la situación estaba complicada, ¿no? Desde el entonces oficialismo se realizaron varias críticas a la ley 19.580, la ley de violencia basada en género. Ahora los legisladores colorados, Andrés Ojeda, Robert Silva, Gustavo Zubia, presentaron un proyecto que propone, entre otras cuestiones, que se analice la historia sexual de la persona denunciante. Bueno, y días atrás cambiaron este concepto, hubo un cambio allí y simplemente sea por historia, pero la esencia de las modificaciones es exactamente la misma. ¿Qué respondes o qué valoración haces de esta propuesta? Bueno, yo creo que esta propuesta surge en el marco justamente de un proceso de retracción que no solamente lo está viviendo Uruguay, sino que también varios países de la región, que frente a un avance muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños y niñas a una vida sin violencia, lo que aparece es una respuesta conservadora, una respuesta de movimientos antiderechos que lo que pretenden justamente es poner un límite y frenar
esos avances, ¿no? Hacia la igualdad, esos avances hacia poder romper con esas relaciones opresivas en las que vivimos mujeres e infancias. Justamente una de las cosas que se han dado en otros países de estos movimientos antiderechos es cuestionar todas las leyes en relación a la igualdad y cuestionar fuertemente la existencia de violencia basada en género, poder plantear que la violencia no tiene género, que las mujeres hoy tienen un exceso de derechos y que entonces los varones son los que hoy están discriminados. Todo ese relato que se quiere instalar, que también en Uruguay se está haciendo y que dio lugar a que se sancionara la ley de corresponsabilidad en la crianza, que es una ley nefasta para los niños, niñas y adolescentes, porque está provocando que muchos niños estén siendo obligados y forzados a vincularse con los agresores. Otro de los caminos que han tomado estos movimientos antiderechos es justamente querer modificar o incluso derogar las leyes de prevención de violencia basada en género. Esta iniciativa de estos actores políticos es una iniciativa regresiva que va en contra de los derechos humanos, que va en contra de, por ejemplo, lo que establece la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana que Uruguay suscribe y ratifica, o sea que estaríamos yendo en contra de los compromisos asumidos por nuestro gobierno al ratificar esa convención. O sea, está prohibido tener en cuenta o tomar en cuenta lo que son la historia o la vida sexual de las mujeres como para bajar las pruebas o como para quitarle peso y valor a las pruebas que la defensa de las víctimas pueda establecer. Porque además son medidas totalmente discriminatorias, machistas, que parten de la base de que porque una mujer tenga una vida sexual como quiera tenerla y con la libertad que la quiera tener, entonces eso no le da derecho luego a exigir justicia y a denunciar a alguien que la haya atropellado, violentado, vulnerado. Entonces realmente creo que son, espero yo que no prosperen, espero que sean unas propuestas puntuales y que ni siquiera el partido al que pertenecen acompañe, ¿no? Porque realmente es un retroceso y una postura antiderechos que va en contra de la seguridad, la libertad y los derechos de las mujeres. Andrea Tuana, trabajadora social integrante del Paso, muchas gracias por estar una vez más en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias.